Buenos días, jóvenes. Hoy 19 de noviembre del 2020 estamos a un día de conmemorar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Por eso no hubo clases el lunes, porque se pasó al día 16, el 20 de noviembre. Bueno, tenemos a Omar, Fernando, Alexandra, Eric, Mariana, David, Sebastián, Emily, Aarón, José de Jesús, Jocelyn, Dana Paola, Carla García, Kevin, Alexis, Jennifer, Yolanda, Fernando. Aquí con Kevin está su hermano Uriel, Miranda, Dayanaras. A ver, también está Evelyn, Darinel, Mía, Fernando, no sé si ya mencioné Yolanda, Uriel, Adrián, Itzani, Edgar, Josué, Miranda, Jennifer, Barrón. No sé si me faltó alguien. Alexandra también. Vamos a empezar a ver entonces la la clase de hoy que corresponde a la semana 2 del trimestre 2 de esta nueva modalidad que estamos llevando. Vamos a ver en esta oportunidad ya casi los últimos años de la Nueva España, porque con la muerte de rey Carlos II de Borbón, pues se empieza a aplicar una Profe, serie de cambios. Sí, dime. ¿Sí te escucho? profe, Sí, mande, dime. ¿puedo participar leyendo alguna cosa? Sí, claro, yo les voy a, yo Por se eso, lo, que si puedo participar leyendo algún texto que aparezca ahí. sí, yo te digo. Bueno, miren, entonces fíjense bien, en 1492 Cristóbal Colón llega a lo que hoy es América, antes no se llamaba América, pues tampoco se puede decir que lo descubrió porque ya había personas aquí. Bueno, entonces fue el encuentro de los europeos con los americanos. Los que hoy se llaman americanos, porque en ese tiempo no se llamaban así. En 1521 se da la conquista y empiezan 300 años de colonia. Se va a llamar Nueva España porque quien conquistó fue España. Aquí tenemos un mapa ya con las reformas borbónicas porque con los Habsburgo gobernaban y nada más estaba el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú, pero los virreinatos nuevos van a ser el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Todo esto va a ser con los Borbones. ¿Por qué es tan importante la llegada de los Borbones? Eh, pues sucede que en 1700 muere Carlos II, rey Borbón, perdón, rey Habsburgo. Carlos II, rey Habsburgo, muere sin dejar descendencia. Entonces el trono de España se lo dan a un Borbón que vivía en Francia, llamado Felipe V, Felipe de Anjou. Él toma el poder, entonces era un jovencito como unos 15 años, lo casan con una joven también, una española, lo llevan, perdón, a España, lo casan y lo hacen rey de España, de Italia, de Grecia y de las posesiones en lo que es el continente americano. Y empiezan a gobernar los Borbones. Entonces, en 1700 dejan de gobernar los Habsburgo y empiezan a gobernar los Borbón. Bien, los Borbón buscan centralizar el cobro de impuestos. Resulta que había mucha corrupción. Los reyes de España no les llegaban todos los impuestos de las colonias americanas. Entonces ellos buscan tomar el poder tanto en España como en las Américas. Entonces buscan centralizar el cobro de impuestos. Los Borbones van a implementar diferentes medidas. A eso se le llama reformas borbónicas. El centralizar el cobro de los impuestos que se hacían en la Nueva España y en Perú. Pero para ello crearon el ejército. En 1762 resulta que ellos dijeron que iban a sufrir los novohispanos y para ello pues tenían que controlarlos y una manera de controlarlos fue la creación del ejército. Kevin Amado, bienvenido. Sí, lo que pasa, Kevin, es que tomé captura nada más para luego ponerles la asistencia, pero sí, yo te noto. Bien, ahorita estamos aquí viendo las reformas borbónicas. Estoy grabando la clase para que cuando ustedes gusten lo puedan volver a consultar. Pues fíjense bien, Profe, ¿puedo José leer esto? Galvez, a ver, sí, ayúdame. José de Ok. Galvez. Y dice, José de Gálvez visita la Nueva España en 1765. Se debilitó al virrey y a la iglesia.
Carlos III, el 4 de diciembre de 1786, crea las intendencias. Muy bien. En vez de haber Hasta un ahí. virreinato... A ver, Ok. bien, bien, Alonso. A ver, no me estén rayando, por favor. Sí, es muy importante la creación de las intendencias, ya que eso va a permitir el mayor control de las colonias aquí en América. Ahora fíjense bien, aquí lo nuevo va a ser de que antes estaban las provincias o gobernaciones y ya con los Borbón van a ser 12 intendencias. Es decir, fíjense bien, como nos decía Alonso, se debilita la figura del virrey porque van a surgir 12 intendentes que van a mandar impuestos al rey de España. En vez de haber un virreinato, el de la Nueva España, que diera un tributo a España, van a haber 12 intendencias que van a dar 12 tributos a España. ¿Sí? No sé si me expliqué. Antes de los Borbones, el virreinato de la Nueva España, digamos que daba un tributo, pero ya con los Borbones se van a crear 12 intendencias y van a haber 12 tributos que se van a dar al rey de España. ¿Por qué? Porque resulta que el virrey era corrupto y mucho de los dineros se los quedaba a él. Entonces, el rey de España puso a 12 intendentes de su confianza, tenían que ser peninsulares, es decir, tenían que ser españoles nacidos en España, los que iban a gobernar cada una de sus intendencias. Estas 12 intendencias, hagan de cuenta que serían como estados, pues. ¿Y el intendente qué figura iba a tener? ¿Qué figura sería la del intendente? Es decir, si las 12 intendencias eran como 12 estados, el intendente iba a ser un ¿qué? ¿Cuál sería la figura del intendente? Se iban a haber 12 administraciones, 12 intendencias El y intendente 4 vendría siendo un territorios. administrador. ¿Vendría siendo como el qué? ¿Un administrador? Ajá. Pero en la actualidad, si pensamos que la intendencia sería como en la actualidad el Estado, el intendente, ¿qué figura sería? Si pensamos como, El intendente actualmente, nosotros lo que creemos es que es un hombre que se dedica a mantener la escuela limpia y así. ok, bien, bien, existe la figura del intendente, ¿no? En la escuela, pero aquí en el gobierno es diferente. A ver, repito, miren, la Nueva España tenía 12 intendencias, eran como 12 estados, y cada estado era gobernada por un intendente. Si esa intendencia hoy día sería un estado de la República, ¿quién gobierna el estado hoy día? ¿Quién lo gobierna? El presidente. El estado. El país lo gobierna el presidente, pero el estado, por ejemplo, el estado de Sinaloa, ¿quién lo El gobierna? alcalde. El El Alcalde. gobernador. gobernador. Muy bien, el gobernador. Entonces, fíjense bien, si la intendencia iba a ser la figura de un estado, el intendente sería el gobernador. Es decir, la máxima autoridad de la intendencia era el intendente. Pero no vamos a entender intendente como el que barre la escuela, sino como el gobernador de esa región. ¿Ok? Bien, entonces avanzo. Ahora, esta nueva administración de los Borbones no solamente va a crear estas 12 intendencias, sino que también se va a crear el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué creen ustedes que se crean esos virreinatos también? ¿Por qué? Es decir, aparte de que dividen la Nueva España en 12 intendencias, crean el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué creen ustedes que se crearon esos nuevos virreinatos? ¿Por qué? Acuérdense que la intención del rey de España fue obtener más impuestos y combatir la corrupción que había en España y que había en la Nueva España. Entonces, con la creación de estos dos nuevos virreinatos, ¿qué obtenía el rey de España? ¿Por qué creen ustedes que las hizo también? Yo creo que sería como para gobernar otros estados, ¿no? Y tener más oro. Así es, para tener más tributo, efectivamente, así como dice Fernando, él lo hizo para tener más impuestos, ¿sí? Si se dan cuenta, antes nada más obtenía impuestos
de la Nueva España y de Perú. Pero ahora con la creación del Virreinato de la Plata iba a sacar dinero de Nueva España, de Perú, pero también iba a sacar del Virreinato de Nueva Granada y del Virreinato del Río de la Plata. Pero también iba a sacar de la Capitanía General de Guatemala. Es decir, todo lo que hicieron los Borbones fue para sacar más dinero de las colonias, ¿ok? Para sacar más dinero de las colonias. Y antes de la llegada de los Borbones, habían reinos, provincias y gobernaciones con los Habsburgo. Estaba el gobierno de Coahuila, que sería hoy Coahuila y la parte de Nuevo México, Arizona. Y este reino se llama Nuevo Reino de León, que sería Tamaulipas y Texas. Y el reino de Nueva Vizcaya, que sería Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, las Californias, sería el reino de la Nueva Vizcaya. Y el reino de Nueva España era el reino de Nueva Galicia, la Capitanía de Yucatán, el reino de Guatemala, Chiapas pertenecía a Guatemala. Y ya con los Borbón ya no va a ser así, ya no van a ser reinos. Los reinos eran con los Habsburgo y ahora con los Borbón van a ser intendencias. La intendencia de Antequera, a ver una de las jóvenes, a ver si me ayudas a leer, a ver una de las alumnas que me ayude a leer las intendencias, por favor. De las que no han participado, prendan su micro, por favor. ¿Puedo leer yo? Sí, adelante, Darinel. Antequera de Oaxaca, Arizpe, Guadalajara, Mérida, México, San Luis Potosí, Puebla, Santa Fe de Guanajuato, Valladolid, Veracruz, Zacatecas y Saltillo. Muy bien, gracias, Darinel. Entonces, fíjense bien, ¿cuántas intendencias eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La de Saltillo nunca funcionó, pero también fue una de las intendencias de donde el rey también obtenía tributo. Y los que gobernaban las intendencias tenían que ser españoles, no podían ser criollos. Los criollos eran españoles nacidos en América, pero no podían gobernar y eso provocó descontento porque ellos se sentían mal, pues decían, si nosotros también somos españoles, pero nacidos en América, nuestro pecado es haber nacido en América y no podemos gobernar y se quejaban ellos. Entonces, vamos a ver territorios. Aparte de las intendencias, están los territorios. A ver, permítame poquito nada más. Si alguien puede leer mientras yo comparto la liga porque me la están pidiendo. A ver, ¿alguien que prenda su micro y que lea los territorios? Yo. Profe. Ok. Nuevo México. Los territorios son Nuevo México, Tlaxcala, Nueva California y Vieja California. Bien, ¿qué quiere decir esto? Fíjense entonces, estos no eran intendencias, eran territorios. Eran territorios. Nuevo México, en la parte norte Nuevo México, las Californias y en la parte sur Tlaxcala. Yo no entiendo por qué Tlaxcala era un territorio si es una pequeña porción. Bien pudo haber estado incluido en la Intendencia de Puebla o la Intendencia de México, pero no sé por qué. Ahora, miren, ahorita les voy a mostrar aquí el mapa. Si se dan cuenta, el número 1 dice Gobierno de Nueva California. El número 2, Gobierno de Nuevo México, ¿sí? Nueva California, Vieja California, Nuevo México, ¿ok? El 3, Gobierno de Vieja California. 4, Gobierno de Tlaxcala. Y vamos a buscar aquí, el 4 debe estar por en medio aquí. Aquí está, miren. Donde dice 12 y 13, el 12 es la Intendencia de México y la 13 es la Intendencia de Puebla. Pues en medio, arribita, no sé si observen este circulito blanco. Este circulito blanco es el gobierno de Tlaxcala.
No sé por qué hicieron un gobierno tan chiquito en medio de dos intendencias grandes, siendo que los territorios estaban en el norte. Era Nueva California, Vieja California o Alta California, Baja California. Cuando los estadounidenses nos quitan más de la mitad del territorio, ellos se quedan con California y nosotros con Baja California. Si se dan cuenta aquí en el 2, el número 2 dice aquí Gobierno de Nuevo México. ¿Por qué le pusieron Gobierno de Nuevo México? Porque aquí el 12 es Intendencia de México. Entonces, si aquí tenemos Intendencia de México, arriba le pusieron Nuevo México. ¿Por qué se llamaba Nueva España? Porque la metrópoli era España. Si España se hubiese llamado Castilla, por ejemplo, aquí le hubiesen puesto Nueva Castilla, pero no. Bien. Y aquí se puede observar todas las intendencias, miren jóvenes. Aquí está la 5, la Intendencia de Arizpe. La 6, Intendencia de Durango. La 7, Intendencia de San Luis Potosí. Si se dan cuenta, ¿qué estados en la actualidad tenía la Intendencia de San Luis Potosí? Tenía, tenía Durango, tenía San Luis Potosí, tenía Tamaulipas, lo que hoy es Texas también. ¿Se dan cuenta? Era muy grande, las intendencias del norte era muy grande, la 6, Intendencia de Durango, pues tenía Durango, parte de Chihuahua, parte de Coahuila y parte de Texas. Los límites eran los ríos. A ver, pregunta, ¿en cuál de estas intendencias estaba Sinaloa? A ver, alguien que active su micro, ¿en cuál intendencia estaba Sinaloa? Profe, se le corta y no se le entiende. Estaba preguntando en cuál, voy a cerrar mi video para ver si se escucha mejor. ¿En cuál intendencia estaba Sinaloa? A ver, observen aquí las intendencias. Las intendencias del norte es, bueno, son territorios. Territorio de Nueva California, Nuevo México y la Vieja California. ¿En cuál de las intendencias estaba Sinaloa? De Arizpe. Muy bien, estaba en la intendencia de Arizpe, la número 5. Si se dan cuenta, la intendencia de Arizpe era Sinaloa y Sonora, ¿ok? ¿Y cómo se llamaba antes? ¿En dónde estaba ubicado antes de los Borbones? Vamos a buscar dónde estaba, a ver, dónde estaba antes de los Borbones. ¿En dónde estaba Sinaloa? Acuérdense, con los Habsburgo era reino, provincia o gobernación. Y con los Borbones van a ser intendencias. Con los Borbones, Sinaloa estaba en la intendencia de Arizpe, pero con los Habsburgo, ¿en dónde estaba Sinaloa? A ver, ¿alguien que active su micro? En el reino de Nueva Vizcaya. Ajá. Miren, les voy a explicar algo. Sinaloa estaba en dos, en el reino de la Nueva Vizcaya, pero también estaba en el reino de Nueva Galicia. El reino de Nueva Galicia, su capital lo tenía en Guadalajara, y el reino de Nueva Vizcaya, la capital lo tenía en Guadiana, que hoy se llama Durango, ¿ok? Sinaloa estaba entre los dos, entre el reino de Nueva Vizcaya y el reino de Nueva Galicia. De Villa Unión hacia el sur era Nueva Galicia, y de Mazatlán, aún no existía Mazatlán, Mazatlán va a existir hasta 1873, es una ciudad nueva. De Mazatlán hacia el norte va a ser el reino de Nueva Vizcaya, con los Habsburgo, pero con los Borbón va a estar en la intendencia de Arizpe. Bien, ya para terminar, con la reforma borbónica se terminó el monopolio de los comerciantes novohispanos, los criollos también se vieron afectados, los indígenas, las castas, los que salieron beneficiados fueron los peninsulares, los españoles, y había mucho descontento en las colonias, pero todo ese descontento de que habían poquitos ricos que vestían muy bien, que tenían todo el poder, poquitos ricos y muchísima gente pobre que andaba descalza, que no tenía ni para comer, que tenía muchos hijos. Toda esa desigualdad, el descontento de los criollos, ni aún así no fueron causa de la independencia de la Nueva España.
porque las causas de la independencia de la Nueva España van a ser que Napoleón Bonaparte invade España con el pretexto de ir a Portugal en 1808. Pero ese proceso de la independencia lo vamos a ver más adelante. Bien, no sé si tengo alguna pregunta. Entonces, a ver, preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias, los escucho. Yo tengo un comentario. Cuando vimos la ilustración ahorita sobre las personas pobres y las personas ricas, me di cuenta que las expresiones faciales de las personas de bajos recursos eran más felices que las de las personas ricas. Tenían más felicidad a pesar de su baja economía, por así decirlo. Sí, fíjate, de hecho, yo platicaba con un maestro que fue mi profesor en la maestría. Me decía él, porque le hice una entrevista por medio de Zoom, perdón, de Jitsi, y me decía él, es que con la pandemia los más afectados son los pobres, la gente que no tiene un sueldo, una quincena. Y le dije yo, profe, le dije, fíjese que la gente pobre muchas veces es la gente más feliz, le dije, porque, porque no viven con complejidad, no viven con grandes preocupaciones. La gente, entre más tiene, muchas veces vive con mucho miedo, que los asalten, tienen deudas. En cambio, la gente que relativamente somos pobres, pues vivimos más tranquilos. No sé, esa es la impresión que tengo, pero cada quien cuenta cómo percibe el mundo. Por eso yo siempre les digo, el libro de historia siempre es una representación. Cada quien escribe la historia como quiere. Los libros son como el muro de Facebook. Nada más pongo lo que yo quiero que aparezca, pero no quiere decir que así sea mi vida. Son representaciones. El libro de historia es una representación. La historia es una representación, pero no es la realidad. No sé si hay algún otro comentario. Entonces, en resumen, reformas borbónicas fueron cambios. ¿En dónde? En España y en todas las colonias. En Nueva España, en Guatemala, en Nueva Granada, en Perú, en el Río de la Plata. Sí, fueron cambios. ¿Quiénes aplicaron las reformas borbónicas? Los Borbones de España. Bien. A ver, ¿algún otro comentario? Maestro, ¿los Borbones son el linaje del rey Carlos o el rey Carlos los puso al mando? Sí, mira, lo que pasa es que el rey Carlos II de Habsburgo murió en 1700, pero él no podía tener hijos. Lo casaron con una muchacha de España, no tuvo hijos, lo casaron con una rusa, tampoco pudo tener hijos, y se murió y no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Entonces él dejó el trono a un sobrino en Francia, que se apellidaban Borbón. El señor era un joven de 15 años, como ustedes. Él se llamaba Felipe de Anjou, pero ellos eran de una casa reinante y la casa era Borbón. En España habían dos casas, la casa Habsburgo y la casa Borbón. En Portugal la casa Braganza. Y resulta que los Borbones eran de Francia, hablaban francés y lo traen al muchacho, lo casan en España y lo hacen heredero de España, de Grecia y de todas las Américas. Pero tenía 15 años. Entonces, sube como Felipe V. Es decir, muere Carlos II de Habsburgo y sube el primer Borbón como Felipe V. Muere y va a subir Carlos III, pero no de Habsburgo, sino de Borbón. Luego Luis II. Actualmente el rey de España se llama Felipe VI. Los Borbones, el primer rey Borbón fue Felipe V, el segundo fue Carlos III y el actual rey de España se llama Felipe VI y es Borbón, porque su papá Juan Carlos I era de Borbón y a él lo puso Francisco Franco, que fue un dictador amigo de Hitler. Pero bueno, eso ya es historia del siglo XX. Jóvenes, la dejaría hasta aquí. Nos estamos viendo seguramente el martes. Vamos a hacer la misma modalidad. Me dio